Ahora sí. Bueno, vamos a hablar concretamente de lo que es el compromiso respiratorio, en particular la presentación del síndrome de distrés respiratorio agudo. Por empezar, vamos a decir qué es, en líneas generales, lo que es el distrés en cualquier otro paciente, no solamente centrados en los pacientes que tengan COVID-19. El síndrome de distrés respiratorio agudo se trata de una insuficiencia ventilatoria grave de características hipoxémicas que tiene una presentación aguda. En general se presenta dentro de la semana posterior a la exposición del pulmón al mecanismo de lesión, sea este cual fuera, independientemente del cuál sea el mecanismo de lesión pulmonar. Es un síndrome que se puede presentar dentro de la primera semana de haber estado el pulmón expuesto. Se trata de un compromiso pulmonar bilateral que se caracteriza por presentar un edema intersticial en un primer momento, alveolar posterior, y esto se da por un aumento de la permeabilidad capilar, que en el caso del distrés es de tipo no hidrostático, sino que es inflamatorio. O sea, la característica es que es un proceso inflamatorio lo que lleva al aumento de la permeabilidad capilar. Como decía antes, se trata de una hipoxemia severa que en este cuadro particular es refractario a altas concentraciones o el aumento de las concentraciones de oxígeno, generando infiltrados pulmonares bilaterales con la caída de la distensibilidad tóraco-pulmonar. Como factores de riesgo que pueden llevar a que se presente este síndrome, tenemos la sepsis, shock de cualquier causa, aspirado de contenido gástrico, politraumatismos. Es un cuadro que tiene una mortalidad elevada, entre el 40 y el 60%, siendo las causas más frecuentes de muerte la falla multiorgánica, y es un cuadro que se presenta, o se asocia, mejor dicho, a estancias prolongadas en unidad de cuidados intensivos. Nosotros vemos pacientes que al estar bastante tiempo internados en una unidad crítica tienen más probabilidad de presentar este síndrome. Solamente en un pequeño porcentaje de los pacientes, alrededor del 15%, se da la mortalidad asociada a una hipoxemia severa. En general, como decía antes, la causa más frecuente de la muerte es la falla multiorgánica, muchas veces asociados a un shock séptico. La característica que tiene el síndrome de estrés respiratorio agudo en los pacientes con COVID, lo que se vio es que los pulmones de los pacientes con COVID son mucho más complacientes que en un distrés común. Esto lo diferencia de otras causas, y esto permite que sean pulmones más complacientes en la terapéutica, permite que tengan un mejor manejo respiratorio y una mejor respuesta al tratamiento con PIPs elevadas, esto titulándolas siempre según la compliance, y eso lo vamos viendo según la evolución clínica, driving pressure y la presión meseta, como lo vamos a ver después y ya lo vemos un poco en las presentaciones previas. De acuerdo a la clasificación de Berlín, que es la última que ha salido, al distrés respiratorio se lo puede clasificar en 3 grandes grupos, según el compromiso pulmonar que tengan, y esto se va a ver reflejado por las PAFIs, en leve, moderado y severo. Los cuadros leves son aquellos que tienen una PAFI menor a 300, siempre con una PIP mayor a 5, moderada que tengan una PAFI menor a 200, y severas cuando tienen un compromiso respiratorio que presenta una PAFI menor a 100. Con respecto a la fisiopatología, podemos dividir en 2 grandes mecanismos. Por un lado es el mecanismo de la lesión, o sea, hablar un poquito de cómo se genera la lesión, y por otro lado, el mecanismo de la hipoxia. Con respecto al mecanismo de la lesión, se trata de una lesión del endotelio pulmonar. Esto lleva a un aumento de los espacios intercelulares con aumento de la permeabilidad vascular, apareciendo en una primera instancia edema intersticial, que posteriormente evoluciona a un edema alveolar. Recordemos que el aumento de la permeabilidad tiene que ver con un proceso inflamatorio no hidrostático. Se genera una alteración funcional de la barrera epitelial. Esto permite el pasaje de proteínas y macromoléculas a este espacio intersticial, que genera o predispone a la inactivación del surfactante, y esta inactivación del surfactante es lo que lleva a la formación de las membranas hialinas, que se puede ver bien en los preparados anatómicos. Todo esto activa la cascada inflamatoria con infiltración neutrofílica, lo que contribuye y perpetúa, mejor dicho, el proceso de la inflamación. Esta infiltración neutrofílica en estadios posteriores va a alterar y va a empezar a afectar a los neumocitos tipo 2, entonces por el surfactante, por un lado, que esta se va a activar, y por el otro lado, este tipo de células va a dejar de producirlo. Todo esto genera una lesión epitelial severa que va a perpetuar el edema, va a perpetuar, como decía antes, la inactivación del surfactante, y en una anestesia siguiente va a dejar de producirse, llevando al colapso alveolar, y esto facilita la translocación bacteriana y predispone un shock séptico. Esto hace que muchas veces el distrés respiratorio producido por una causa que no sea infecciosa, en estadios posteriores se termine complicando con shock sépticos, y esta es lo que lleva principalmente a la muerte.
Y con respecto al mecanismo de hipoxemia, lo que podemos decir es que se trata, el distrés, de un shunt intrapulmonar con un compromiso aproximado entre el 15 y el 20% de los alvéolos. Esto va a generar, ¿qué es lo que va a generar? Que los alvéolos estén perfundidos pero no ventilados, observándose una relación ventilación-perfusión de cero. Pero la característica que tiene el distrés es que el daño pulmonar no es homogéneo, entonces vamos a tener zonas o alvéolos en los cuales la relación BQ va a ser cercana a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber zonas en donde van a estar ventiladas, poco ventiladas, pero perfundidas. O sea, hay zonas en las que la perfusión va a estar conservada y va a haber un poco de ventilación, y estas son las zonas que sí van a responder al aumento del oxígeno, y va a haber zonas en las cuales la relación ventilación-perfusión va a ser mayor a 1, son los llamados espacios muertos. Como decía antes, el daño pulmonar no es homogéneo, esto va a determinar que tenga distinto impacto el intercambio gaseoso, por lo que explicaba antes, y esto habla en aquellas zonas que son, perdón, perfundidos pero no ventilados, que sean refractarios al tratamiento con oxígeno. Todo esto a nivel pulmonar va a generar una disminución de la distensibilidad con aumento del trabajo respiratorio. Esto va a conducir a la fatiga muscular, y en muchos casos, por la acidosis metabólica, vamos a ver que tengan una mayor demanda ventilatoria. Con respecto, y hablando concretamente a los pacientes que tengan COVID-19, ¿cuál va a ser el compromiso respiratorio? Podemos dividir en 3 estadios según el grado de compromiso de la enfermedad: en enfermedad moderada, en enfermedad severa o en enfermedad crítica. Con respecto a la enfermedad moderada y los casos sospechosos, se definen como tal aquellos pacientes que no tengan complicaciones respiratorias. Va a manifestarse por síntomas inespecíficos como fiebre, fatiga, tos, anorexia, mialgia, odinofagia, disnea. Esta sintomatología inespecífica se va a dar preferiblemente en ancianos y en inmunocomprometidos. El soporte respiratorio que van a necesitar estos pacientes va a ser con cánula nasal, siempre teniendo en cuenta que cuando se utilice oxígeno suplementario va a tener que tener un barbijo a modo de protección para evitar o minimizar la aerosolización de las partículas virales, y se le va a dar cánula nasal a aquellos pacientes que tengan, o el soporte respiratorio, mejor dicho, se le va a dar a aquellos pacientes que tengan una saturación menor al 93%, siempre a aire ambiente, con una frecuencia respiratoria mayor a 30, y en general, este tipo de pacientes, por eso están dentro de esta categoría, no requieren medidas de soporte hemodinámico, se considera o se están hemodinámicamente estables, y el tratamiento es sintomático, como por ejemplo un paracetamol con antipirético, tratando solamente el síntoma. Aquellos pacientes que tengan enfermedad severa, la misma se define por una frecuencia respiratoria mayor a 30, con una saturación de oxígeno menor al 93%, o aquellos pacientes adultos que tengan disnea obstructiva o silencio respiratorio, aquellos que presenten un síndrome de estrés respiratorio agudo que sea severo, o que se acompañe de cianosis, shock, coma, convulsiones. O sea, ya hay un compromiso sistémico mucho más importante del paciente. En estos pacientes el soporte respiratorio sí va a ser necesario. En muchos casos lo que se hace es una intubación precoz para evitar el compromiso pulmonar sea mayor. Se los ventila, se los maneja una asistencia respiratoria mecánica. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes lo que se intenta es mantener un volumen entre 4 y 8 mililitros kilos, siempre con un peso teórico del paciente. Esto ya lo hemos visto en sistemáticas previas, teniendo una presión plató que sea menor a 30, con APIP mayor a 5, teniendo a los pacientes en un RAS menor a 5, con fentanilo, midazolam. Aquellos pacientes que esto no se logra, se agrega también bloqueantes neuromusculares. La idea es que estén sedados y relajados. Y en este tipo de pacientes sí van a requerir en general soporte hemodinámico. Lo que se trata de hacer es la restricción hídrica. Si se los necesita reanimar, se los va a hacer la reanimación en bolos, preferiblemente con Ringer lactato, iniciando entre 250 y 500 mililitros, siempre muy controlado. Y tratamiento de sostén, al igual que antes, se va a dar con paracetamol como antipirético, se va a dar protección gástrica con omeprazol. Se vio que lo que se trata de hacer es iniciar una alimentación enteral hiperproteica de manera precoz, en general dentro de las primeras 36 horas de inicio del cuadro, metoclopramida en caso de que estén intubados para evitar el reflujo, y enoxaparina como anticoagulante. Y en ambos grupos, tanto en la enfermedad moderada como en la enfermedad severa,
Hay que tener en cuenta que tenemos que instalar medidas de aislamiento, como hacer el aislamiento por gota, de contacto a aquellos pacientes que estén en terapia intensiva. Lo ideal sería que las habitaciones tengan presión negativa y todo el personal tiene que estar protegido, entre otras cosas, con el barbijo N95. La tercera instancia de la enfermedad es la enfermedad crítica. Esta se define por un aumento del trabajo respiratorio hipoxemia, aún con máscara al reservorio, aquellos que presenten una insuficiencia respiratoria hipoxémica con alteración de la relación ventilación-perfusión o el SHUNT definido, como veíamos antes, como el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto es por la vasoconstricción, de hipoxemia y microtrombos. Los criterios de enfermedad crítica: se trata de una neumonía grave con una frecuencia respiratoria mayor a 30, una saturación de oxígeno menor a 90, que haya infiltrados en los campos pulmonares que sea mayor al 50%, o sea que aumentan, mejor dicho, los infiltrados en ambos campos pulmonares mayor al 50% en una evolución entre 24 y 48 horas, que tengan un CURP 65 que tenga un valor mayor a 2, o que haya alteración de la conciencia, inestabilidad hemodinámica o que el paciente ya esté ventilado. A este tipo de pacientes también se le va a dar soporte respiratorio, como decía anteriormente, con intubación precoz y una conexión a la asistencia respiratoria mecánica, igual manejando un volumen entre 4 y 8 mililitros kilos según peso teórico, con una presión menor a 30, una PIP óptima mayor a 5, un RAS menor a 5 en este caso, y si estos pacientes presentan hipoxemia refractaria, lo que se va a hacer, como mencionaba anteriormente, es iniciar tratamiento con relajantes musculares. Lo que se utiliza es el paralelo de atracurio, en una dosis teórica entre 0,3 y 0,6 miligramos kilo hora, y aquellos pacientes que presenten también hipoxemia refractaria, más allá del tratamiento con relajantes neuromusculares, lo que se va a hacer es la pronación. Se vio que en los pacientes que tengan compromiso de distrés en COVID, la pronación precoz mejora mucho el cuadro respiratorio en las primeras instancias. Una vez progresada la enfermedad o perpetuado el cuadro y el daño respiratorio, ya la pronación deja de ser tan efectiva, pero una pronación precoz se vio que genera mejoras en la mecánica ventilatoria y en los parámetros respiratorios, y lo que se intenta hacer es iniciar por largas jornadas, entre 17 horas por día, más o menos 3, pero en algunos casos se llegó a las 24 horas en la posición prona. También se va a dar soporte hemodinámico según el compromiso que tenga. Aquellos que se presenten con un cuadro de shock séptico, como decía antes, la estrategia va a ser un restrictivo de fluidos entre 250 y 500 mililitros en bolo de Richter lactato, con planes bajos, planes de ilustración bajos, entre 500 y 100 y 1000 mililitros día, siempre tratando de mantener una TAM mayor a 65. En este caso puede ser que sea necesario el requerimiento de vasopresores para mantener dicha TAM. En caso de que no responda a la noradrenalina, se va a dar otro tipo de respuesta vasopresora, por ejemplo, o se va a buscar, mejor dicho, otro tipo de respuesta vasopresora, y se puede también iniciar tratamiento con vasopresina. Si presenta signos de insuficiencia cardíaca, se inicia el tratamiento con dobutamina, y en caso de que presente o se perpetúe con un shock refractario, se puede iniciar tratamiento con hidrocortisona a 200 miligramos día. Tratamiento de sostén y media de aislamiento, igual que los estadios previos. Bueno, con respecto al tratamiento, aquellos pacientes que tengan insuficiencia ventilatoria aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo, que se definía por una frecuencia respiratoria mayor a 30, saturación menor a 95, con máscara al 50, o que tengan shock, falla multiorgánica, alteración de la conciencia, inestabilidad hemodinámica, son todos criterios o parámetros a tener en cuenta para su ingreso a una unidad de cuidados intensivos, a una unidad cerrada. Siempre recordemos que cuando se brinde oxigenoterapia previa a la intubación, sea o con cánula o con máscara Venturi, siempre el paciente tiene que estar protegido con un barbijo para evitar la aerosolización de las partículas. Y el tratamiento, vamos a tener 3 conductas, se puede dividir en 3 de acuerdo a qué abordemos en cada instancia. Va a haber una conducta frente a la insuficiencia respiratoria o el distrés, al manejo de la ventilación mecánica, o qué hacer, como mencionaba antes, en caso de hipoxemia refractaria, que la hipoxemia refractaria se podría definir con una PAFI, menor a 150. Entonces, cuando tenemos un paciente con insuficiencia ventilatoria o distrés, lo primero que vamos a hacer es medidas de bioseguridad para todo el personal que
atiende al paciente, se va a dar tratamiento con oxigenoterapia, tratando de tener una saturación de oxígeno entre 90 y 96%, se va a utilizar un barbijo quirúrgico sobre la máscara o cánula nasal en el paciente, según que se utilice, se va a evitar la nebulización para evitar o disminuir la aerosolización de las partículas virales en caso de ser necesaria la nebulización porque no quede otra alternativa. Se van a utilizar aerosoles con máscara espaciadora y se va a utilizar un filtro distal. En caso que el paciente presente signos de insuficiencia respiratoria y haya que dar un soporte mayor, o sea, que la máscara Venturi no sea suficiente, se va a proceder a la intubación. Y hay que tener en cuenta que no se puede utilizar ventilaciones no invasivas, no se va a utilizar BNI ni cánulas de alto flujo, justamente por esto que decía antes, porque esto se vio que genera mayor dispersión de las partículas virales y pone en mayor riesgo al personal. Con respecto a la ventilación mecánica, al paciente vamos a tener que tenerlo con una sedación profunda, con un RAS menor a 3, utilizando midazolam y fentanilo. Se pueden utilizar también relajantes neuromusculares hay que usarlo mejor dicho, durante o previamente a la maniobra de pronación ante hipoxemia refractaria. Hay que hacer un balance hídrico negativo, hay que manejar con un volumen entre 4 y 8 mililitros kilo, con una platón menor a 30, una driving pleasure menor a 15. El pH tiene que ser mayor a 7,30, hay algunos casos que se puede llegar hasta 7,20, pero siempre se va a tratar de que sea mayor a 7,20, 7,30, y en base a esto se va a manejar el respirador para generar una frecuencia una frecuencia respiratoria para generar un pH mayor a esos valores, o sea, lo que quiero decir con eso es que la frecuencia respiratoria a programar en el respirador va a ser variable y va a depender del pH que tenga el paciente. Hay que manejar también una FIO para evitar la hiperoxia. En general se quiere lograr una presión de oxígeno en sangre entre 60 y 100 milímetros de mercurio, con una saturación entre 85 y 90. Se puede llegar hasta una saturación de 96, con una saturación encima de 90 se vio que en estos pacientes ya es óptimo. Como decía anteriormente, en estos pacientes que tengan distrés en COVID se puede utilizar una PIP elevada, generalmente son pulmones más complacientes, esto lo diferencia de otros distrés. Y en caso que presente hipoxemia refractaria, que se define, como decía anteriormente, por una PAFI menor a 150, se pueden utilizar relajantes neuromusculares en infusión continua, lo que se utiliza es atracurio, se va a realizar la maniobra de pronación, se pueden utilizar ciclos de entre 18 y 24 horas. Hay que tener en cuenta que el paciente, una vez que se inicia el tratamiento de pronación, o la maniobra, mejor dicho, de pronación para mejorar los parámetros respiratorios, tienen que ser continuos hasta lograr o que el paciente presente signos de respuesta al tratamiento que puede durar entre 6 y 7 días, y no hay que lo que se evita es supinar ante la mejoría precoz. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que nosotros ponemos al paciente, si vemos que empieza a mejorar, no lo volvamos a la posición supina en una primera instancia, sino que lo dejemos pronado, o sea, tratemos de minimizar tantos movimientos que no son gratuitos ni fáciles de realizar. Solamente se vuelve a la posición supina cuando se tenga una PAFI mayor de 150 a 200 y que ésta sea sostenida, por eso decía antes, esto puede tardar entre 6 o 7 días de tratamiento de pronación. En general se utiliza un equipo dedicado a pronación que tiene que tener entre 4 y 6 personas con un líder que dirija el procedimiento. En general es un procedimiento complicado, complejo, más en este tipo de pacientes que están intubados y que requieren toda un cuidado particular de la vía aérea, así que es un procedimiento que en general se intenta dejar reservado para aquellos pacientes que no respondan a otro tipo de terapéutica implementada por el kinesiólogo, y cuando se va a realizar, lo ideal es que sea realizado con personal experimentado, para que no cualquier persona, por más que haya leído de la pronación, lo haga. Y en general es un procedimiento que lo que se vio y se habló con gente de otros servicios, como terapia o el SRS, que sea un procedimiento que sea realizado por la mañana y que no sea algo reservado para la guardia, más por el hecho de que sea realizado con la mayor cantidad de personas posibles, entre 4 y 6, que es lo permitido, pero por gente experimentada. Con respecto a la pronación,
La vamos a realizar en aquellos pacientes que tengan una PAFI menor a 150 a 200, posterior al inicio de bloqueantes neuromusculares, o sea, que tengan un distrés severo. Tenemos que tener al paciente con un RAS menor a 5. Una hora antes del inicio del procedimiento se tiene que suspender la alimentación enteral. La sonda nasogástrica tenemos que ver que esté correctamente colocada. Se coloca una bolsa a débito para evitar el reflujo del contenido gástrico, y se colocan las zonas de clive. Esto permite la evacuación del contenido gástrico y minimizar las aspiraciones. Hay que realizar aspiraciones traqueales previo a realizar el procedimiento y una vez que se prona al paciente. Bueno, con respecto a la realización del movimiento de pronación, lo que vamos a hacer es colocar al paciente en posición de nadador. Esto se realiza entre 17 más o menos 3 horas por día, pudiendo llegar a realizar jornadas completas de 24 horas. Tenemos que tener en cuenta que la terapéutica es larga, es prolongada, que puede durar hasta 7 días antes de ver resultados. Se gira preferentemente al paciente hacia el lado donde no presenta el respirador, ni tampoco accesos venosos centrales. Muy importante tener en cuenta que antes de iniciar cualquier maniobra de pronación, lo que tenemos que hacer es realizar un estado ácido-base arterial 30 minutos antes del giro para poder después compararlo con el estado ácido-base arterial posterior que le vamos a hacer una vez que coloquemos al paciente en la posición prono. Bueno, lo que hacemos es colocar en un primer momento al paciente en decúbito lateral, luego se inicia el giro hasta la posición de decúbito prono. Una vez que tenemos al paciente de decúbito prono, tenemos que corroborar la correcta colocación del tubo endotraqueal, que esté en su sitio, que el paciente ventile adecuadamente en ambos campos pulmonares, que tenga una entrada de aire libre y lo más limpia posible. Se acomoda la cabeza en posición lateral, evitando la hiperextensión del cuello, y se centra el paciente nuevamente en la cama. Se colocan almohadillas o cojines en ciertas zonas para evitar la compresión, más que nada en zonas de apoyo. Se colocan en la zona torácica y clavicular para evitar la presión sobre las mamas y el diafragma. Esto permite una correcta expansión de la cavidad torácica. Se coloca otro a nivel pélvico para evitar la hiperextensión lumbar y una almohada a nivel de la zona tibial y otra del empeine para colocar las piernas en una ligera posición de flexión. Una vez que acomodamos correctamente al paciente con todas las almohadillas o los cojines en las zonas de apoyo para evitar también las lesiones por decúbito, tenemos que colocar la cama del paciente en posición anti-Trendelenburg entre 15 o 20 grados, favoreciendo de esta manera la visibilización, y esto lo que hace también es minimizar el riesgo de aspiración gástrica, mejora la tolerancia a la sonda nasogástrica y a la alimentación enteral, teniendo en cuenta que la alimentación enteral tiene que haberse suspendido aproximadamente una hora antes de iniciar toda esta maniobra. Y esta posición anti-Trendelenburg también lo que hace es disminuir la incidencia de edemas faciales y lesiones pretibiales. Una vez que tenemos al paciente en la posición prono, una vez que pasen 30 minutos posteriores a la realización del giro, realizamos un nuevo estado ácido-base para medir oxemia y saturación de oxígeno y compararla con el estado ácido-base arterial que habíamos sacado previamente. Tengamos en cuenta que hay toda una serie de pacientes en los cuales se realiza la pronación, y si se realiza de forma temprana y de forma exitosa, vamos a ver una mejoría clínica por gasometría aproximadamente a los 10 minutos de haber iniciado esta maniobra, y estos pacientes tienen mejor pronóstico, son los que mejor responden. En esta última diapositiva lo que podemos ver son esquemas de cómo realizar las maniobras. En la primera foto lo que vemos es la posición que van a ocupar aquellos miembros del equipo que se encarguen de realizar la rotación o el movimiento de pronación. Podemos dividir el equipo en 6 o 4 participantes, de acuerdo a la cantidad de personas que tengamos encargadas para esta tarea. En aquellos grupos que involucren a 6 personas, 5 van a ser operadores y 1 va a ser el líder. Se van a colocar un operador en la cabecera del paciente, que es el que se va a encargar del movimiento de la cabeza y controlar la correcta colocación y desplazamiento del tubo endotraqueal, evitando las autotubaciones. El líder se va a colocar en los pies del paciente y va a acompañar el movimiento de los extremos inferiores, y 2 operadores en cada uno de los laterales. En caso de que tengamos 4 operadores, el líder va a ocupar la posición de la cabecera, y es el que se va a encargar de dirigir el procedimiento y del movimiento de la cabeza, evitando el desplazamiento del tubo. Un operador en los miembros, que es el que va a acompañar el movimiento de los miembros inferiores, y uno de cada lado en cada uno de los laterales. En la siguiente foto vemos que lo que decíamos antes, que lo primero que tenemos que hacer es
con la salea mover el paciente hacia uno de los bordes, hacia uno de los bordes laterales de la cama para después colocarlo al paciente en decúbito lateral. Tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes, que este giro, este decúbito lateral, es preferentemente hacia el lado donde no tenga el tubo endotraqueal ni accesos venosos, y si tiene accesos venosos, lo que se prioriza es girar para el lado que no tenga el tubo. Y una vez que lo tenemos en decúbito lateral, procedemos a colocarlo en posición prona. Y lo centralizamos en la cama. Lo ponemos en la posición antitren de Lemur, entre 15 y 20 grados. De esta manera lo que se hace es minimizar o intentar minimizar los edemas faciales, y colocamos cojines o almohadas a nivel de los puntos de apoyo, preferentemente o inicialmente a nivel de la cabeza, manteniendo la posición más fisiológica posible, tratando de que el tubo endotraqueal quede lo más alineado posible, evitando su desplazamiento. Y en la última foto lo que vemos son todos los lugares en donde pueden colocarse, que son más que nada sitios de apoyo, donde pueden colocarse los cojines para evitar las lesiones por decúbito a nivel de la cabeza, para minimizar los edemas y facilitar, y evitar la movilización del tubo, a nivel de los hombros, a nivel de la región supraclavicular y de las mamas. Esto permite una mejor expansión de la cavidad torácica sin compromiso, sin comprimir el diafragma, a nivel de las crestas ilíacas, rodillas, tobillos y muñecas, para evitar lesiones por decúbito. Bueno, con esto finaliza la presentación, y si no hay más preguntas, agradecemos la presencia y la participación de todos. Gracias.